Hola, bienvenidos a un nuevo tema. Vamos a ver ahora fracciones y números racionales. Empecemos por ¿qué es una fracción? Una fracción representa el número de partes que agarramos de una unidad que está dividida en partes iguales y se representa por dos números que están separados por una línea de fracción. Tenemos el primer número, el de arriba, que es el numerador, que es el número de partes que vamos a tomar, y el de abajo, que es el denominador, que es el número de partes en que dividimos la unidad. ¿Y ahora qué es un número racional? Son todos los números que se pueden representar por una fracción. Si no se puede representar con una fracción, lo llamamos como número irracional. Se obtienen de dividir en numerados entre el denominador de una fracción. Por ejemplo, tengo 20 cuartos y el racional se obtiene de dividir el numerador, que es 20, entre 4. 20 entre 4, que va a ser igual a 5. ¿Qué quiere decir? Que el 5 es un número racional porque se puede obtener de un fraccionario. Así, de la misma manera, si tengo 7 medios, entonces divido 7 entre 2. Y 7 entre 2 es igual a un número decimal que es 3,5. ¿Qué quiere decir? Que el 3,5 también es un número racional porque se puede obtener de la división de un fraccionario. Pero entonces, ¿cómo hago para saber cuándo un número es racional? Existen varias formas. Depende de las propiedades que tenga cada número. Primero, los enteros. Los enteros son todos los números, tanto los positivos como los negativos. Todos los enteros son números racionales, incluyendo el 0. ¿Por qué? Si tenemos 10 quintos y lo dividimos, tendremos entonces 10 entre 5, que es igual a otro número entero, que es el 2. O si tenemos menos 24 sextos, estamos dividiendo el número menos 24 entre 6, que es igual a un número negativo, que es el menos 4. Ambos números provienen de la división de un numerador entre un denominador, y vemos que en el primero es un número positivo y en el segundo es un resultado de un número negativo. Por eso ambos son números enteros, por lo tanto también son racionales. Existen otro grupo de números que son los decimales exactos, que son los que al dividir los elementos de la fracción resultan decimales con residuo 0. Por ejemplo, si tenemos la fracción 5 medios, lo que haremos es dividir 5 entre 2. Buscamos un número que multiplicado por 2 me dé 5 o se acerque a 5, y es el número 2, 2 por 2, que es igual a 4. Para llegar a 5, 1. Vemos que no podemos dejar la división hasta ahí, tenemos que seguir dividiendo. El 1 no lo podemos dividir entre 2, por lo tanto, ¿qué hacemos? Agregamos una coma al cociente y al residuo le pondremos un 0. Y ahora tenemos el número 10. Y ahora sí, dividimos 10 entre 2, un número que multiplicado por 10 por 2 se acerca a 10 o me dé 10, es el 5. 5 por 2, que es igual a 10, para llegar a 10, 0. Nos queda como resultado 2,5 y nuestro residuo es de 0. Esta división de números, cuando tenemos un residuo 0 y el número es un decimal, que es el 2,5, los llamamos decimales exactos. Este valor de 2,5 es un número racional, debido a que proviene de la división de un fraccionario, que es 5 medios. Lo mismo que si divido 6 cuartos, si divido 6 entre 4 es igual a 1,5 y me queda un residuo también de 0. ¿Qué quiere decir? Que 1,5 es un decimal exacto, por lo tanto también es un racional. Los decimales periódicos. Si divides, verás que los restos se repiten y hacen que las cifras del cociente sean iguales, y esto se repite indefinidamente. ¿Cómo así? Vamos a ver, tenemos 10 tercios. Estos 10 tercios vamos a dividirlos 10 entre 3. Y ahora, un número multiplicado por 3 que me dé 10 o se acerque a 10, ese número es el 3. 3 por 3, que es igual a 9. Y para llegar a 10, 1. Ahora no puedo dejarlo hasta ahí. ¿Qué hago? Agrego una coma y un 0 al residuo. Y ahora divido otra vez 10 entre 3. Un número que multiplicado por 3, pues me dé 10 o se acerque a 10, es el 3. 3 por 3, que es igual a 9, y para llegar a 10, 1. Y si vuelvo y agrego otro 0, me queda otra vez la división de 10 entre 3, que ya sabemos que es 3.
y nos vuelve a dar 1 y agregamos otro 0 y volvemos a agregar otro 3 para seguir dividiendo, y así va a ser de forma infinita esta división. El resultado de esta división de este fraccionario de 10 tercios es igual a 3,333 de manera infinita. ¿Qué lo hace un decimal periódico? Pues que después de la coma vemos que el número se repite. Por eso se llama decimales periódicos. Pero no solamente tiene que ser de 1. Por ejemplo, si yo divido 50 entre 33 es igual a 1,51, 51, 51. Vemos que se está repitiendo periódicamente el número 51. Así como también se pueden repetir periódicamente cifras de 3, de 4, de 5 o hasta de 6. Como por ejemplo, 350 entre 111. Vemos que el número que se está repitiendo periódicamente después de la coma es el 153. Vemos que se va repitiendo así de forma infinita. Es indefinido, es decir, nunca va a terminar y siempre van a irse repitiendo los mismos valores. Tenemos los decimales periódicos mixtos, que es cuando la parte periódica o periodo no comienza inmediatamente después de la coma. Estamos refiriéndonos a un decimal periódico mixto. Por ejemplo, si dividimos 5 entre 18, obtenemos que es igual a 0,2777. En este caso, el 2 no se repite, pero el 7 sí se repite. Después del 2 obtendremos siempre un resultado de 777 en el cociente. O dividimos 111 entre 90, que es igual a 1,2333. Vemos que también comienza con un número 2 y luego de ese número 2 empieza a volverse periódico, que se repite el número 3. Así de esta manera podemos reconocer los números racionales. Sin embargo, existen algo que son los números irracionales. Un número irracional es un número que no se puede escribir en fracción. El decimal sigue para siempre sin repetirse. Por ejemplo, el número pi es un número irracional. Este es un valor abreviado de 3,14 que normalmente lo usamos, pero sin embargo, el valor real de pi es un número infinito, es un decimal infinito. Pero ¿qué tiene de condición para que no sea racional? Pues no es periódico, no es mixto y tampoco es un entero. Es un decimal que no es tampoco exacto, por lo tanto al no cumplir ninguna de esas condiciones, entonces es un número irracional. Los decimales no siguen ningún patrón y no se puede escribir ninguna fracción que tenga el valor de pi. Estos números, como la condición que tiene pi, son los que llamamos números irracionales. Espero que esta explicación te sirva para entender qué son los números racionales, cómo se clasifican y cómo reconocerlos. Te deseo éxitos.